En un sótano de Cadereyta, Querétaro, debajo de lo que queda de una quinta que alguna vez perteneció a la familia Díaz, se encontró algo que nadie esperaba: un diario, manuscrito, con la letra apretada y temblorosa de un hombre que sabe que el tiempo se le acaba, fechado entre julio y noviembre de 1910, y firmado, en la última página, con un nombre que este país lleva más de 100 años usando para hablar del poder sin límites, de la corrupción con apellido, del México que fue antes de que lo quemaran: Porfirio Díaz Mori, general de división, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Para, respira, porque lo que viene en este video no es la historia que te enseñaron en la escuela. El diario no habla de un dictador seguro de sí mismo que fue derrocado por un movimiento popular. Habla de un hombre que conocía los nombres de quienes lo vendieron, que sabía semanas antes de que Madero cruzara la frontera con su ejército que alguien de su círculo más cercano había negociado su salida, que describe, con una claridad que incomoda, una conversación con un emisario de Francisco Madero en la que se le ofreció algo que la historia oficial nunca mencionó: la posibilidad de quedarse, bajo condiciones, y que él rechazó. Eso cambia todo. Cambia la versión de la caída del porfiriato que nos contaron desde chicos. Cambia la figura del tirano que huyó derrotado. Y abre preguntas que en más de un siglo nadie se había hecho en voz alta, porque los documentos que la respondían estaban enterrados, literalmente, en Querétaro. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te jala, y tiene sentido. Porque este no es un video sobre el pasado, es un video sobre cómo se construye el relato de un país, quién lo escribe, quién lo borra y qué pasa cuando aparece algo que no debería existir. Si eso te importa, si crees que México merece que alguien cuente las historias que el poder prefiere que no se cuenten, suscríbete ahora. Este canal existe exactamente para eso. A lo largo de este video te voy a contar 4 cosas. La primera: quiénes, según el propio Díaz, lo traicionaron dentro de su gabinete y cómo esa traición fue mucho más organizada de lo que parece. La segunda: quiénes le ofrecieron dinero y cuánto para que se quedara en el poder y firmara una rendición negociada que nunca llegó a ser pública. La tercera: lo que dice el diario sobre el emisario de Madero y la conversación que nadie documentó, la que pudo haber cambiado el rumbo de la Revolución Mexicana. Y la cuarta, la más pesada de todas, lo que Díaz escribe sobre sí mismo en las últimas páginas, cuando ya sabe que el barco está listo, cuando ya sabe que México se va a quedar atrás para siempre. Lo que escribe un hombre de 80 años que construyó un país a su imagen y lo vio desmoronarse en cuestión de meses. Pero para entender todo eso, tenés que conocer primero al hombre que escribió ese diario, no al símbolo. Al hombre, hijo de un mesero de hostal y una mujer de origen mixteco, creció en una ciudad donde la pobreza tenía muchas caras, pero la ambición siempre buscaba la misma salida: el ejército o la iglesia. Él eligió el ejército. Estudió en el seminario porque era lo único gratis, pero lo que aprendió ahí no fue teología, sino disciplina, memoria y la capacidad de leer a las personas antes de que abrieran la boca. Eso lo acompañó toda su vida. A los 21 años ya era soldado, a los 30 ya era general. Peleó contra los conservadores, peleó contra los franceses, se convirtió en héroe de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, la batalla que todos recuerdan y pocos entienden, pero el momento que lo define no es esa batalla. El momento que lo define es lo que hizo después de Benito Juárez. Lo traicionó, con elegancia, con paciencia, con la frialdad de alguien que aprendió a esperar. En 1876, después de años de maniobras políticas, desconoció al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec y tomó el poder por la fuerza. La frase que usó para justificarlo fue sufragio efectivo, no reelección. La ironía es que gobernaría durante 34 años, con un solo paréntesis de 4 en el que puso a un amigo de presidente mientras él seguía controlando todo desde atrás. 34 años. Para que eso no suene solo como un número, pensalo así: si Díaz hubiera empezado a gobernar México en 1990, seguiría en el poder hoy, toda tu vida bajo el mismo hombre. Y sin embargo, no fue solamente brutalidad. Eso es lo que hace que la historia de Díaz sea incómoda incluso para sus críticos más severos. Bajo su gobierno, México construyó 20,000 kilómetros de vías férreas, abrió bancos, trajo inversión extranjera, construyó el Palacio de Bellas Artes, aunque no lo vio terminado. Las ciudades crecieron, las clases medias emergieron. Había orden o algo que se parecía al orden desde lejos. El problema era el precio.
El precio era que ese orden se compraba con represión sistemática, con tierras arrebatadas a comunidades indígenas, con jornaleros en condiciones de esclavitud en las haciendas enequeneras de Yucatán y en los campos de tabaco de Valle Nacional, Oaxaca. El precio era que los que protestaban desaparecían, los que se organizaban eran masacrados, los que escribían mal de él en los periódicos amanecían en la cárcel. El porfiriato fue eso, progreso para los que ya tenían, represión para los que no. Para 1908, cuando el periodista norteamericano James Krellman lo entrevistó y Díaz declaró públicamente que México ya estaba listo para la democracia y que él no buscaría reelegirse, el país entero tomó eso en serio. Francisco Madero lo tomó en serio, escribió un libro, organizó un partido, lanzó una candidatura, y cuando Díaz se reeligió de todas formas en las elecciones más fraudulentas de una historia llena de elecciones fraudulentas, Madero lanzó el Plan de San Luis desde Texas y llamó al levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910. Lo que pasó después es lo que te contaron en la escuela: Emiliano Zapata en el sur, Francisco Villa en el norte, levantamientos por todo el país, el ejército federal desbordado y Díaz firmando la renuncia el 25 de mayo de 1911 en los tratados de Ciudad Juárez, embarcándose en el Ipiranga desde Veracruz hacia el exilio europeo, muriendo en París el 2 de julio de 1915. Eso es lo que te contaron. Lo que el diario agrega es otra cosa. Atento a lo que viene, porque esto es donde la historia conocida empieza a romperse. Según los documentos hallados en la Quinta de Cadereyta y estudiados por investigadores que accedieron al material antes de que su destino final fuera decidido, el diario de Díaz comienza en julio de 1910, varios meses antes de que Madero lanzara el Plan de San Luis. Comienza, y esto es crucial, no como el diario de un hombre asediado, sino como el diario de un hombre que ya sabe que algo se está moviendo dentro de su propio gobierno, que hay conversaciones que no le llegan, que hay visitas a sus ministros que no se le reportan. La primera revelación del diario no es un nombre, es una intuición. Díaz escribe en algún punto de julio: hay entre los míos quienes ya calculan el día después. No me lo dicen. No hace falta. Conozco demasiado bien la cara del hombre que ya eligió el siguiente barco. Esa frase, en contexto, no es metáfora. Es la descripción de un proceso que los investigadores que revisaron el material identificaron como algo muy concreto: la negociación paralela. Porque lo que el diario revela, con nombres y fechas que en este video vamos a manejar con cuidado, porque estamos hablando de apellidos con descendientes vivos y de acusaciones que deben entenderse como reconstrucciones históricas basadas en el material encontrado, es que al menos 3 miembros del gabinete de Díaz mantuvieron contacto con representantes del movimiento maderista antes del levantamiento de noviembre, no después, cuando el viento ya había cambiado de dirección. Antes, cuando traicionar a Díaz todavía tenía un costo real. ¿Por qué lo hicieron? El diario, con la amargura de alguien que los conoció de cerca durante décadas, ofrece su propia respuesta. No fue ideología, no fue convicción revolucionaria, fue aritmética. Calcularon que Madero iba a ganar, calcularon lo que les costaría estar del lado equivocado y eligieron pagar la prima del seguro con tiempo. Los hombres que me sirvieron 30 años, escribe Díaz en una entrada de septiembre de 1910, me sirvieron 30 años porque era el negocio correcto. Cuando el negocio cambió, cambiaron ellos. No los culpo, los conocía desde antes. Esa última frase, los conocía desde antes, es la que parte, porque implica que Díaz sabía desde el principio con qué clase de personas estaba construyendo su régimen, que eligió rodearse de oportunistas porque los oportunistas son predecibles, son manejables, hacen lo que el poder les indica. El problema es que cuando el poder se tambalea, los oportunistas son los primeros en irse. Uno de los nombres que aparece en el diario con mayor insistencia en estas entradas de julio y agosto es el de alguien a quien Díaz llama el ingeniero del norte. Los investigadores que revisaron el material tienen una hipótesis sobre la identidad de este personaje, pero dado que implica a una figura cuya familia tiene presencia pública, hoy lo manejaremos con la prudencia que merece. Como una hipótesis, no como una certeza. Lo que sí es concreto es la descripción que Díaz hace de sus conversaciones con él. Reuniones en las que el tema era técnico, administrativo, ferroviario, y en las que, según Díaz, la información que salía de ese despacho llegaba a otros oídos antes de que el tintero se secara. Para. Lee esto otra vez en tu cabeza.
un hombre que gobernó México durante 34 años, uno de los políticos más astutos de la historia latinoamericana, describe en su propio diario cómo lo estaban desangrando desde adentro, y lo describe sin ira, con algo que se parece más al reconocimiento, como si lo hubiera visto venir y hubiera elegido no actuar. ¿Por qué? Eso es lo que viene ahora. Pero antes de llegar ahí tengo que contarte la segunda cosa que prometí. El dinero. Hay una versión del fin del porfiriato que se enseña como historia y que en realidad es una simplificación tan gruesa que roza la mentira. La versión dice, Madero se levantó, el pueblo lo siguió, el ejército se desbordó, Díaz no tuvo más opciones y firmó la renuncia. Punto. Esa versión convierte a Madero en el agente de la historia y a Díaz en un obstáculo que fue removido. Lo que el diario agrega es que hubo algo más, que entre agosto y octubre de 1910, mientras el movimiento maderista se organizaba al norte de la frontera, llegaron a Díaz propuestas que no eran militares ni políticas, eran financieras. Díaz las llama en el diario las ofertas de los hombres de vidrio. No explica por qué de vidrio, pero a lo largo de varias entradas describe el contenido de esas ofertas con una precisión que incomoda. Hay un grupo que él identifica como los del banco, que propone una transición negociada que incluya garantías para su patrimonio personal y el de su familia, una pensión vitalicia administrada desde el exterior, y la posibilidad de mantener influencia sobre ciertas decisiones de política económica por un periodo de 5 años después de dejar el poder. Díaz escribe sobre esta oferta con un tono que mezcla desdén y algo que se parece al interés. No la rechaza inmediatamente, la deja reposar. Hay una segunda oferta que viene de un intermediario que él identifica solo como el representante de los intereses ingleses. Esta es más directa, una suma en libras esterlinas depositada en un banco de Londres a su nombre a cambio de que la transición se hiciera de manera que protegiera ciertas concesiones mineras y ferroviarias en el norte del país. Díaz la anota sin comentario, literalmente, fecha, cifra aproximada, nombre del intermediario y punto. La tercera oferta es la que más espacio ocupa en el diario y la que Díaz describe con mayor incomodidad. Viene de un sector que él llama los compadres del sur, que los investigadores que revisaron el material interpretan como una red de hacendados oaxaqueños y poblanos, con vínculos tanto con el régimen como con sectores del movimiento constitucionalista que empezaba a organizarse. La oferta es más compleja, no es solo dinero, es una propuesta de salida digna que incluya una narrativa, que Díaz no aparezca como quien huyó, sino como quien eligió retirarse para evitar más derramamiento de sangre. Una salida que le permita al hombre y al legado sobrevivir al momento. Y aquí, en esta tercera oferta, el diario revela algo que a primera vista parece pequeño, pero que en realidad es enorme. Díaz escribe, me ofrecen el relato. Eso es lo más caro que tienen para dar, porque saben que lo que queda de un hombre no es lo que hizo, sino lo que se cuenta que hizo. Me están ofreciendo la versión amable de mí mismo para la historia, y quieren que la pague con silencio. Esa frase, guárdala, porque vuelve al final de este video de una manera que no te esperas. ¿Aceptó alguna de las ofertas? El diario no lo dice directamente. Lo que dice es que en noviembre de 1910, cuando el levantamiento ya era un hecho, Díaz convocó a sus más cercanos colaboradores y les comunicó que el gobierno tenía los recursos y la voluntad de enfrentar militarmente la insurrección, que no habría negociación, que México no se entregaba. Eso es lo que les dijo a ellos. Lo que escribió esa noche en el diario es diferente. Les dije lo que necesitaban escuchar. Lo que yo creo es otra cosa. ¿Qué creía? El diario no termina esa frase. Lo que va a pasar ahora no te lo imaginas, porque llegamos al tercer bloque. Y este es el que cambia la versión oficial de verdad. La figura de Francisco Madero en la historia mexicana es la del idealista, el hombre de principios que creyó que la democracia era posible, que la tomó en serio, que pagó con su vida haberlo hecho. Todo eso es verdad. Pero Madero también era un político de una familia de las más ricas de México, alguien que entendía el poder, que sabía que para llegar a la presidencia iba a necesitar más que moral, iba a necesitar negociar. El diario de Díaz describe en una entrada fechada en la primera semana de octubre de 1910 la llegada de un hombre a quien él llama el visitante de Parras. Parras de la Fuente es un municipio de Coahuila, es también, y esto no es coincidencia, el lugar de origen de la familia Madero. El visitante, según Díaz, no llegó con amenazas,
Llegó con preguntas formuladas con una cortesía que Díaz describe como la cortesía de quien ya ganó. Las preguntas giraban en torno a cuál sería la condición de Díaz en un escenario postelectoral, cuáles eran sus prioridades en términos de legado, qué consideraría él una salida honorable. El visitante no habló en nombre de Madero explícitamente. Usó una fórmula que Díaz transcribe así: los que tienen esperanza en el futuro de México. Díaz le respondió, según su propio relato, con una pregunta: ¿quién define el futuro de México? La respuesta del visitante fue: según el diario el que escribe el primer capítulo del siguiente libro. Esa frase Díaz la subraya 2 veces y agrega al margen, con otra pluma como si hubiera vuelto a la entrada días después: tenía razón. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que la caída del porfiriato no fue un colapso, fue una negociación. Una negociación que ocurrió antes de que los primeros disparos cruzaran la frontera norte, antes de que Villa tomara Ciudad Juárez, antes de que los tratados de Ciudad Juárez fueran un hecho. Hubo una conversación previa en la que alguien llegó a ver a Díaz en nombre de Madero, o al menos con su conocimiento, y sondeó las condiciones de una salida posible. Esto no hace a Madero menos legítimo. La revolución fue real, las causas fueron reales, la violencia fue real. Pero cambia el guión que se cuenta, cambia la imagen de Díaz como el dictador que se aferró al poder hasta que el pueblo se lo arrancó de las manos. Porque si el diario es auténtico, Díaz sabía desde octubre de 1910 que su salida era posible, que había una conversación abierta, que no estaba completamente solo frente al precipicio. Lo que no sabía, o lo que el diario sugiere que empezaba a intuir, es que esa conversación no era solo una cortesía, era también una operación de inteligencia. El visitante llegó a sondear no solo las condiciones de Díaz, sino su estado mental, sus puntos de quiebre, cuánto aguantaba y cuándo cedería. Díaz escribe, días después de esa visita: el hombre me vino a medir, salió con las medidas correctas, y luego, en 40 años de política aprendí que cuando alguien te viene a medir, el sastre ya tiene el encargo. Lee eso otra vez. El sastre ya tiene el encargo. Díaz sabía en octubre de 1910 que alguien ya estaba confeccionando su salida, que el proceso estaba en marcha, que él podía apresurarlo, retrasarlo, negociar sus términos, pero que el destino final ya era una prenda lista para probarse. ¿Cómo reaccionó? Durante semanas, según el diario, con una calma que los que lo rodeaban interpretaban como fortaleza. Siguió gobernando, siguió dando órdenes, siguió recibiendo a sus ministros con la rutina de siempre, pero en las páginas del diario algo cambia después de esa visita, el tono cambia, las entradas se vuelven más largas, más reflexivas, más personales. Ya no es el registro operativo de un gobernante, empieza a parecerse a otra cosa, a un testamento, y con eso llegamos a la cuarta revelación, la más difícil de todas, no porque sea la más escandalosa, aunque lo es, sino porque es la más humana, y en eso está su peso. Nadie te preparó para esto. Las últimas páginas del diario, las de noviembre de 1910, no son las páginas de un dictador, son las páginas de un hombre viejo que sabe que cometió errores que no tienen enmienda. No lo dice con esas palabras, porque Díaz nunca habría usado esas palabras, pero está en cada línea, en la manera en que escribe sobre Oaxaca, en la manera en que escribe sobre su madre, en lo que escribe sobre los muertos. Hay una entrada, sin fecha exacta, que los investigadores ubican en la tercera semana de noviembre, en la que Díaz describe un sueño. No es habitual que los diarios políticos incluyan sueños. Este los incluye. En el sueño, escribe estaba en un jacal en la sierra de Oaxaca y había una mujer que le hablaba en mixteco. Él no entendía lo que decía, pero sabía que eran instrucciones, que le estaba indicando algo que él necesitaba hacer antes de partir. Se despertó sin saber qué era. Ese párrafo dura 2 oraciones en el diario, y sin embargo es el que más espacio ocupa en la lectura, porque de golpe el hombre que gobernó México durante 34 años no es el benemérito ni el tirano, es el hijo de una mujer mixteca que murió sin verlo convertirse en lo que se convirtió, y que en los últimos meses antes del exilio aparece en sus sueños hablándole en un idioma que él olvidó o quizás nunca terminó de aprender. Eso es lo que hace con uno este diario, si es que es auténtico, te baja al personaje de la estatua. Pero el diario no termina con los sueños,
termina con algo más directo, más duro, más difícil de procesar. En la última entrada con fecha legible, que los investigadores ubican a principios de diciembre de 1910, Díaz escribe sobre los yaquis. Si no sabes quiénes son los yaquis, te lo cuento rápido. El pueblo yaqui del noroeste de México, principalmente de Sonora, fue uno de los grupos más brutalmente reprimidos durante el Porfiriato. Sus tierras fueron expropiadas para beneficio de compañías azucareras y enequeneras con socios extranjeros. Los que resistieron fueron deportados en condiciones documentadas por la prensa de la época como situaciones de esclavitud a las plantaciones de Yucatán. Los estimados de cuántos murieron en ese proceso varían, pero ninguna estimación sería baja de varios miles. Díaz lo ordenó, no personalmente, en el sentido de que no firmó cada traslado, pero la política fue suya, los generales que la ejecutaron respondían a él, y él sabía lo que estaba pasando. En esa entrada de diciembre escribe: «Los yaquis, no puedo escribir sobre otra cosa esta noche». Y luego, después de un espacio que en el manuscrito aparece como una pausa, una línea en blanco: «No sé si lo que hice tiene nombre en su lengua. En la mía no lo encontré nunca». Deja que eso repose. No sé si lo que hice tiene nombre en su lengua. En la mía no lo encontré nunca. No es una confesión en el sentido jurídico. No hay un me arrepiento. No hay un fue un error. No hay la humildad performativa del político que pide perdón en cámara. Es algo diferente. Es el reconocimiento de que lo que hizo excedía el vocabulario disponible, que no había una palabra en español para nombrarlo, que quizás en otra lengua, en la lengua de los que recibieron el golpe, existía esa palabra, y que él no la conocía. Eso es lo que escribe Porfirio Díaz en la Quinta de Cadereyta a finales de 1910, mientras la revolución cruje al norte y el barco hacia Europa ya está siendo reservado. Y luego, pocas páginas después, el diario termina, no con una declaración, no con un cierre dramático, con una lista de propiedades, de cuentas, de documentos que deben trasladarse antes de la partida. La logística de un hombre que se va, el tipo de lista que uno hace cuando sabe que no vuelve. ¿Qué hace uno con todo esto? Primero, tomar el documento con la cautela que merece. No hay certeza pública de que el diario sea auténtico. Los procesos de autenticación de documentos históricos son largos, complejos y costosos. Lo que existe es material que múltiples ojos académicos vieron antes de que su destino final fuera decidido, y que genera más preguntas de las que responde: si es auténtico, si los estudios grafológicos, el análisis del papel y la tinta, la comparación con documentación conocida de la época resisten el escrutinio. Entonces, estamos frente a uno de los hallazgos historiográficos más importantes del México contemporáneo. Pero más allá de si el diario es o no es, hay algo que este video quiere que te lleves: que la historia de un país siempre es más complicada que la versión que el sistema escolar necesita que creamos, que los héroes tienen sombras y los villanos tienen dolores, que Porfirio Díaz fue las dos cosas al mismo tiempo, el constructor de una modernidad que destruyó a los que no podían pagar su precio, y el hombre que en sus últimas noches en México no encontraba una palabra en su idioma para lo que había hecho. Que esa tensión no se resuelve eligiendo un bando, se vive, se piensa, se transmite. ¿Por qué importa hoy? Porque el mecanismo que describe el diario, el de los hombres que calculan el siguiente barco mientras todavía sirven al patrón actual, el de las ofertas de los hombres de vidrio, el de los que construyen la narrativa de salida antes de que el poder caiga, ese mecanismo no murió con el porfiriato. Ese mecanismo es el manual operativo de la política mexicana desde entonces hasta ahora. Los nombres cambian, las formas se actualizan, la lógica es la misma. Cada vez que un gobierno cae en México, hay alguien que ya negoció su posición en el siguiente. Cada vez que un escándalo estalla, hay alguien que ya vendió la historia de su propia inocencia antes de que los periodistas lleguen a la puerta. Cada vez que el poder se concentra demasiado, hay alguien dentro de ese poder que ya está midiendo la distancia a la salida. El diario de Cadereyta, si es lo que parece ser, no es un documento del pasado, es un espejo, y lo que refleja es incómodo precisamente porque es familiar. La semana que viene en este canal, la historia de los tratados de Ciudad Juárez, el documento que firmó el fin del porfiriato y lo que las letras chicas de ese acuerdo revelan sobre quién ganó realmente la Revolución Mexicana en mayo de 1911. Te va a sorprender quiénes estaban en esa habitación y para qué estaban ahí. Suscríbete si no querés perderte ese video.
Y antes de irte, déjame una respuesta en los comentarios. ¿Crees que México va a llegar algún día a un punto en que sus figuras de poder rindan cuentas reales de lo que hicieron? ¿O el mecanismo de siempre, el del relato negociado, el del sastre que ya tiene el encargo, es demasiado viejo y demasiado fuerte para romperse? Contame abajo, leo todo,